Buenos días, soy Juan Pedro Arrebola, investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, en España, y en esta clase vamos a enfocarnos en el estudio de los marcadores biológicos de exposición y de efecto, que es un tema de creciente importancia dentro del estudio de la evaluación de riesgo de la exposición. Y es necesario decir que a lo largo de esta presentación me voy a centrar más en lo que son los biomarcadores relacionados con la exposición a sustancias químicas, pero que tanto muchos ejemplos como los conceptos son generalizables a la exposición a otros agentes, por ejemplo los físicos, como las radiaciones electromagnéticas. La complejidad del estudio de la exposición humana a agentes peligrosos viene dada en gran medida por la gran variedad de exposiciones distintas que podemos tener el ser humano. Esto hace muy necesaria la disponibilidad de herramientas que puedan medir de forma adecuada esta exposición, así como su alcance para el ser humano. La evaluación de la exposición y de los efectos derivados de la misma tiene un papel crucial dentro de la evaluación del riesgo. Esto lo contempla la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos, que define ciertos aspectos fundamentales dentro del proceso de la evaluación de riesgo. Por tanto, cualquier fallo, tanto en la evaluación de la exposición como del efecto, nos podría echar por tierra una correcta evaluación de riesgo. Tanto la evaluación de la exposición como de sus efectos lo podríamos llevar a cabo de diferentes formas, a diferentes niveles. La forma más económica y más fácil sería directamente preguntar por la estimación de la exposición a las personas. Es decir, preguntarles cuánto de expuesto o de expuesta han estado. O consultarlo a nivel de registros que existan, por ejemplo, a nivel ocupacional. Estas formas tienen sus ventajas, ya que son relativamente fáciles, económicas, rápidas y no generan molestias a las personas, con lo que podríamos abarcar un gran tamaño muestral. Sin embargo, estas estimaciones podrían no ser del todo precisas, ya que no estamos midiendo la exposición, no la estamos cuantificando. Otra forma podría ser la medida en muestras ambientales, y nos referimos a aire, agua, tierra, alimentos. Si queremos medir la exposición al humo del tabaco en una población, por ejemplo, podríamos analizar la cantidad de humo que hay en el aire de la vivienda de las personas que participan en el estudio, lo cual podría llevarse a cabo gracias a un captador activo o pasivo que recoja las sustancias relacionadas con el humo del tabaco. Este método presentaría ventajas, como por ejemplo que ya sí que tenemos una medida objetiva de la exposición, ya que estamos cuantificando la cantidad de humo, pero, por ejemplo, ¿estamos seguros de que la persona respira ese aire? Y con esto me refiero, ¿dónde colocamos ese captador? ¿Lo colocamos en el dormitorio, en la cocina, en el salón? Y si la persona pasa mucho tiempo fuera de casa, aunque asumiéramos que esa exposición es precisa, ¿todas las personas absorben la misma cantidad de las sustancias nocivas? Por tanto, este método también tiene sus limitaciones. Y un siguiente paso podría ser la medida de los niveles internos de las sustancias en la persona. Si pudiéramos encontrar una sustancia dentro del organismo que nos indicara a cuánto humo está expuesta la persona, es decir, que fuera proporcional a la cantidad de exposición, tendríamos la solución al problema. Si lo consiguiéramos, habríamos dado un paso más porque estaríamos midiendo lo que se llama la dosis interna, la dosis que llega al organismo. Esta sustancia existe y se estudia en numerosos trabajos de investigación, se llama cotinina, se analiza en sangre y es un indicador, un biomarcador de la exposición al humo del tabaco. Se considera como un biomarcador. Este proceso que hemos hecho se llama biomonitorización. Hemos medido los niveles de una sustancia
en el organismo que nos indica la exposición. Un ejemplo muy claro lo tenemos en unas sustancias químicas que se llaman ftalatos, que son unos compuestos que se utilizan sobre todo como plastificantes. Es decir, se añaden a las sustancias plásticas para incrementar su flexibilidad. Estas sustancias se sabe que están presentes en multitud de objetos de uso cotidiano, por lo cual la exposición en las personas puede llegar a través de muchas fuentes diferentes. Es interesante investigarlos porque existen ciertas evidencias que dicen que podrían tener efectos nocivos para la salud. Sin embargo, es muy útil medirlo en el medio ambiente, pero nunca estaremos seguros de la cantidad de ftalatos que nos llegan a las personas. Por lo tanto, aquí es muy útil encontrar una matriz biológica donde podamos analizar estos compuestos y que estos niveles sean proporcionales a la exposición, como por ejemplo la sangre. Y esto nos lleva a lo que hemos dicho, la definición de biomonitorización, que podría decirse que es la evaluación de la exposición interna midiendo un compuesto químico, su metabolito o productos de reacción en matrices biológicas humanas. Y la de biomarcador, que es simplemente un compuesto o elemento químico, su metabolito o producto de la interacción del compuesto con una molécula diana o célula que puede medirse en el organismo. Como por ejemplo teníamos con la cotinina o con los niveles séricos de ftalatos. Una de las grandes ventajas de los biomarcadores es que, como hemos explicado, considera las variaciones interindividuales, es decir, las diferencias en absorción, biodisponibilidad o excreción que tiene cada persona, ya que estamos midiendo los niveles internos. En general, y dependiendo de la información que nos aporten, podemos distinguir tres tipos de biomarcadores. Los que llamamos de exposición, de susceptibilidad y de efecto. En esta presentación nos vamos a centrar en los biomarcadores de exposición y de efecto. Un biomarcador de exposición se puede definir como una sustancia química o su metabolito o un producto de la interacción que se puede medir en el cuerpo humano y que es indicativo de la exposición. Por ejemplo, si queremos conocer los niveles de exposición a plomo de una persona, podríamos analizar las concentraciones de plomo en sangre. Un biomarcador de efecto se definiría como una alteración en el organismo que es consecuencia de la exposición. Esta alteración podría ser del tipo fisiológico, bioquímico, etc. Por ejemplo, los niveles séricos de la enzima acetilcolinesterasa se consideran biomarcadores de efecto de la exposición a plaguicidas organofosforados, ya que estos plaguicidas interactúan con el organismo produciendo una alteración de los niveles de esta enzima. Por lo cual, si medimos directamente la enzima, podremos tener una estimación indirecta del efecto de estos compuestos químicos. Por tanto, los biomarcadores de exposición y los de efecto nos dan informaciones complementarias. Los de exposición nos dan información acerca del grado de exposición de la persona y los de efecto del daño producido. Además de ellos, existen otros biomarcadores que se llaman de susceptibilidad, que son indicadores de la capacidad del organismo de responder ante una exposición a una sustancia química. Digamos que son indicadores de sensibilidad individual a un efecto. Comenzamos con los biomarcadores de exposición. Como hemos dicho, se basan en detectar los niveles de un compuesto químico, su metabolito en cuestión, en el organismo.
Normalmente se recurre a matrices corporales como la sangre, como la orina, y por ejemplo podríamos medir los niveles en sangre de un plaguicida y esto sería indicativo de la exposición a este compuesto químico. Estos biomarcadores podrían ser más o menos selectivos, por ejemplo, los que se basan en la medida directa del tóxico o sus metabolitos en fluidos biológicos, por ejemplo, el plomo en la sangre, serían altamente selectivos, porque estamos midiendo el mismo compuesto químico o su metabolito al que hemos estado expuestos. Los no selectivos serían un grupo de indicadores inespecíficos de la exposición. Por ejemplo, en el caso de los plaguicidas organofosforados, cerca del 75% de ellos se metabolizan en el cuerpo, dando lugar a 6 metabolitos llamados dialquilfosfatos. Estos metabolitos son inespecíficos porque no nos dan una idea clara de cuál es el plaguicida primario que los originó. Volviendo al ejemplo de la cotinina, este se considera como un biomarcador de exposición al humo del tabaco, sobre todo al que nos llega de forma pasiva. Conocemos que el humo del tabaco puede tener efectos adversos sobre la salud y, por tanto, el estudio de la exposición tiene mucho interés para la salud pública. Dentro de la cantidad inmensa de compuestos químicos que puede haber en el humo del tabaco está la nicotina, que no es, digamos, el más peligroso, pero sí es muy adictivo. Sí es responsable de la adicción producida por el tabaco. La nicotina se metaboliza mayormente hacia un compuesto químico llamado cotinina. Este compuesto se puede detectar en sangre y en orina y se considera que es un marcador muy bueno de la exposición al humo del tabaco. Cuanto más humo del tabaco ha estado expuesto o expuesta una persona, mayores son sus niveles de cotinina en su organismo. Por lo tanto, se considera un buen marcador para conocer la exposición. Hay estudios de biomonitorización a nivel internacional muy importantes, como pueden ser el informe de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, que publica el CDC, o el proyecto europeo, la Iniciativa Europea de Biomonitorización, que está comenzando. Esto sería un ejemplo de tabla descriptiva de los niveles de un biomarcador de exposición. Esta tabla proviene del estudio del CDC de Atlanta, de Estados Unidos, y que muestran los niveles de exposición de la población general a un contaminante, en este caso a un contaminante de origen industrial, como es el PCB 153. Y por otro lado, tenemos los llamados biomarcadores de efecto, que como hemos dicho antes, son indicativos de cambios, ya sean químicos, bioquímicos, fisiológicos, en un organismo como resultado de la exposición a compuestos químicos xenobióticos. Por lo tanto, nos dan una idea de los efectos de esa exposición. Es importante decir que no siempre es fácil discernir un biomarcador de efecto de uno de exposición. Por ejemplo, en el caso del benzoalfapireno, que es otro compuesto químico muy relacionado con el humo al que estamos expuestos por el humo del tabaco o, por ejemplo, alimentos que están muy cocinados y que se metaboliza y puede producir aductos en el DNA. Estos aductos pueden ser responsables de ciertas mutaciones que pueden dar lugar a cáncer. Por lo tanto, el benzoalfapireno se considera como un compuesto potencialmente cancerígeno. Si nosotros midiéramos los niveles de benzoalfapireno, estaríamos midiendo un biomarcador de exposición en el organismo. Si midiéramos las mutaciones producidas por este compuesto, estaríamos midiendo un biomarcador de efecto.
pero si midiéramos los aductos en el DNA, podríamos considerarlo cualquiera de las dos, biomarcador de efecto y biomarcador de exposición, aunque normalmente se considera de exposición. Por otro lado, tenemos el ejemplo de, como hemos mencionado antes, la exposición a plaguicidas organofosforados y sus efectos sobre el sistema nervioso. Se conoce que pueden ser neurotóxicos, lo que pasa es que a veces puede ser complicado medir la neurotoxicidad. Por lo tanto, podemos encontrar otro marcador de efecto, que es los niveles de acetilcolinesterasa en sangre, que son muy influenciados por la exposición a plaguicidas organofosforados. Se han descrito cuáles serían los criterios para definir un biomarcador ideal. Y digo ideal porque en la mayoría de los casos no se pueden alcanzar, pero serían deseables. Por un lado, nuestra intención es que el biomarcador sea lo más específico posible a una exposición. Esto nos va a facilitar mucho identificar cuál es la sustancia responsable y poder medir el efecto directo. En el caso de los plaguicidas organofosforados, vimos que una limitación era que la mayoría de los plaguicidas se metabolizaban hacia 6 compuestos químicos diferentes. Y esto nos dificulta, de cierta forma, identificar cuál es el compuesto responsable de la exposición. Por otro lado, si medimos los niveles de plomo en sangre, podemos saber que esos niveles de plomo son indicativos de la exposición a plomo. Segundo, queremos que el biomarcador, y esto es importante, sea detectable a muy bajos niveles. Esto es fundamental porque con esto podemos garantizarnos que no estamos dejando fuera de nuestra evaluación de riesgo a la sustancia química, simplemente porque no la vemos. Por eso se han definido ciertos parámetros que son fundamentales a la hora de validar una metodología analítica. Y hay que ser muy estricto aquí porque tenemos que garantizarnos que lo que estamos midiendo es real, que no tenemos ni falsos positivos ni falsos negativos y que los niveles son precisos. Por ejemplo, fíjense la importancia que tiene tener una correcta metodología analítica o lo más precisa posible, que en estos resultados del CDC, de la Encuesta Nacional de Salud de Estados Unidos, tenemos que durante unos años no se detectan niveles del compuesto químico PCB 153 en sangre. Sin embargo, a partir del 2001 se empiezan a detectar en la mayoría de la gente. Esto no es debido a que ha aumentado la exposición, de hecho ha disminuido porque este compuesto está prohibido. Sin embargo, si nos fijamos en los límites de detección, los límites de detección es la concentración mínima que nuestro método es capaz de detectar, vemos que de un periodo al otro ha disminuido ese límite 5 veces. Quiere decir que a partir del 2001 la metodología que se usó era mucho más capaz de detectar niveles bajos de exposición a este compuesto químico. Es decir, no es que no hubiera antes, sino que no éramos capaces de detectarlo. Otro criterio sería que el biomarcador debería de estar disponible usando técnicas lo menos invasivas posibles. Esto es obvio porque nos permitiría llegar a un mayor tamaño muestral, una mayor accesibilidad a la población. Y en este punto quiero hacer especial hincapié en lo que sería la elección de la matriz biológica, que es fundamental para la medida de un biomarcador, de un marcador biológico. En la elección de la matriz biológica vamos a tener muy en cuenta las propiedades fisicoquímicas y el metabolismo de una sustancia química. Como sabemos, no todas las sustancias químicas se metabolizan de igual forma,
por el organismo. Lo ideal es que el organismo las vaya metabolizando para favorecer, en el caso de los xenobióticos, su excreción, pero no siempre es posible. Además, dependiendo de sus propiedades físico-químicas, pues podríamos encontrar que una sustancia se acumula más en tejidos grasos o en tejidos menos grasos. Por lo tanto, la elección de la matriz donde analizaremos esta sustancia, ya sea pelo, ya sea sangre, ya sea orina, dependerá mucho de las propiedades. Puede que una sustancia que sea muy lipofílica no esté presente en orina simplemente por el hecho de que es muy lipofílica. Y si no la encontramos en orina, no quiere decir que no haya exposición. Quiere decir que quizás habría sido mejor encontrar otra matriz, como puede ser el tejido adiposo o como puede ser la sangre. Por otro lado, la elección de la matriz dependerá enormemente de la población de estudio y del escenario de la exposición. No todas las matrices sirven por igual para los mismos grupos de población y eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la sangre, si necesitamos una cierta cantidad de sangre para estimar la exposición a un tóxico, puede que la sangre sea un marcador de exposición, una matriz para determinar el marcador de exposición adecuada en adultos, pero por ejemplo en neonatos no, porque es mucho más difícil, tanto práctica como éticamente, sacarle sangre a un neonato. Por último, cada matriz tiene sus ventajas y sus limitaciones. Y por supuesto, sus diferentes significados biológicos. Por supuesto, es mucho más fácil sacar una muestra de orina, obtener una muestra de orina, que sacar una muestra de sangre. Sin embargo, los niveles en sangre puede que no nos indiquen lo mismo que los de orina. De hecho, los niveles en sangre de un compuesto químico aumentan justo inmediatamente después de la absorción de este compuesto químico, porque pasa a la sangre y los niveles aumentan. Por lo tanto, los niveles en sangre están muy influenciados por las exposiciones puntuales. Sin embargo, en el caso de los contaminantes lipofílicos, el tejido adiposo, la grasa corporal, podría ser un buen marcador de exposición a largo plazo, porque se van depositando lentamente en el tejido adiposo. Sin embargo, el tejido adiposo es mucho más difícil de obtener. Por supuesto, no podemos hacer estudios de base poblacional, a no ser que hagamos biopsias, pero es bastante complicado. Y esta sería la limitación del tejido adiposo. También es muy importante el momento en el que medimos la exposición. Hay sustancias químicas que son lo que llamamos muy persistentes, muy resistentes a la degradación química. Y por tanto, una vez que la persona está expuesta, estas permanecen mucho tiempo en el organismo. Sin embargo, hay otras, como pueden ser compuestos derivados de los plásticos, como el bifenol A, los phtalatos, o plaguicidas, como los plaguicidas organofosforados, cuyo metabolismo es relativamente rápido. Se metabolizan y se excretan en cuestión de horas. Por tanto, si nosotros intentamos medir la exposición pasado ese tiempo, podemos encontrarnos con que no encontramos niveles detectables de esos compuestos químicos en el organismo. Y no es que la persona no haya estado expuesta o no haya sufrido los efectos de la exposición, es simplemente que ya los niveles internos han desaparecido porque se han excretado. Por tanto, es muy importante saber el momento en que medimos la exposición y estimarlo en base a las propiedades de esa sustancia química. Por otro lado, por supuesto, un biomarcador debe ser lo más barato posible de realizar. Con ello podremos acceder a una mayor cantidad de personas y nuestros resultados serán mucho más representativos y más importantes. Y por último, como ya hemos dicho, los niveles de un biomarcador deben estar cuantitativamente relacionados con la exposición previa. En el caso del plomo, si nosotros tenemos niveles sanguíneos más elevados de plomo, tiene que ser porque hemos estado expuestos a más plomo.
Ahora se nos plantea un problema. Gran parte de la evaluación de riesgo de la exposición se basa en sustancias químicas individuales. Sin embargo, está demostrado que estamos expuestos, los seres humanos estamos expuestos a cientos de sustancias químicas distintas y muchas pueden actuar al mismo nivel, tener el mismo mecanismo de acción. Por tanto, en el panorama científico cada vez nos estamos preocupando más de la exposición a múltiples sustancias químicas y sus posibles implicaciones para la salud. Se ha demostrado que la exposición a ciertos compuestos químicos, como mezcla de bisfenol A y análogos o de ciertos plaguicidas, puede dar lugar a efectos sobre la salud, incluso cuando éstas están a niveles por debajo de los límites considerados seguros. Eso es porque muchas veces estos límites se establecen en base y asumiendo que solo hay una exposición, cuando en realidad, como hemos dicho antes, estamos expuestos a múltiples sustancias químicas distintas. Por lo tanto, cuando vemos los efectos sobre la salud, cuando estudiamos el riesgo de cáncer, cuando estudiamos el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿de verdad que solo se debe a una sustancia química o puede deberse a la combinación de muchos agentes distintos? De hecho, podríamos definir mezcla como la combinación de dos o más agentes ambientales. Esto nos crea mucha incertidumbre y en epidemiología tenemos muchas preguntas sin responder, ya que normalmente no conocemos todos los componentes de una mezcla de sustancias químicas. Por ejemplo, no sabemos todos los componentes que puede tener el humo del tabaco, ni cuáles son de verdad responsables de los efectos. Por ejemplo, un ejemplo clásico en la epidemiología es el trabajar como pintor y el riesgo de determinados cánceres. Se sabe que trabajar como pintor puede conferir un poco de más riesgo de padecer ciertos cánceres. Ahora, ¿cuál es la sustancia responsable? Se conocen, se hipotetiza que ciertas sustancias pueden estar relacionadas, pero en sí no se sabe cuál o cuáles son las sustancias 100% responsables de este incremento de riesgo de cáncer. Por lo tanto, aquí, para evaluar la exposición a múltiples sustancias químicas, nos interesan mucho los biomarcadores de efecto. ¿Por qué? Porque los biomarcadores de exposición, como hemos visto, es más fácil que sean específicos de una exposición. Sin embargo, nos interesa ver exposiciones combinadas, exposiciones múltiples. Y los biomarcadores de efecto, al ser efectos sobre la salud, son el resultado de la exposición a múltiples sustancias químicas, a una mezcla de sustancias químicas que tienen un mismo mecanismo de acción. En este sentido, se está trabajando en el desarrollo de biomarcadores que permitan la estimación del efecto producido por la exposición a múltiples sustancias químicas, como es, por ejemplo, el llamado distancia anogenital. Se conoce que el desarrollo de los genitales externos está muy influenciado por el ambiente hormonal. Podríamos definir la distancia anogenital como la que va desde el ano a los genitales. Y se conoce que esta distancia es muy sensible a la exposición a antiandrógenos. Por lo tanto, este biomarcador se usa de rutina en estudios toxicológicos en animales y se ha encontrado una asociación inversa entre la exposición humana a sustancias con actividad antiandrogénica, como por ejemplo los ftalatos, con este biomarcador. Asimismo, este biomarcador se ha comprobado que puede ser un predictor de la función reproductiva en adultos, de tal manera que puede predecir, digamos, una función disminuida. Por lo tanto, es un biomarcador muy interesante en el que hay que seguir profundizando. Otro biomarcador de efecto conjunto en el que se está investigando es el estrés oxidativo, que se sabe que es el resultado de una cascada
de reacciones químicas que se dan en el organismo con el objetivo de detoxificar el efecto de ciertas sustancias, pero que al final pueden llevar a la generación de ciertas sustancias prooxidantes como los radicales libres. Se hipotetiza que ciertas sustancias, ciertos compuestos químicos, como metales, como plaguicidas organofosforados o bifenilos policlorados, podrían inducir la generación de estos productos, digamos, más tóxicos. Por lo tanto, tendríamos un biomarcador que, como he dicho, es bastante inespecífico, pero que por otro lado aglutinaría el efecto conjunto de estos compuestos. Como síntesis, en esta sesión podemos concluir que los marcadores biológicos de exposición y de efecto son herramientas que nos pueden aportar información muy valiosa y complementaria. Existen factores muy importantes a la hora de elegir un biomarcador que condicionan la información que éste nos proporcionará. Los biomarcadores de exposición nos dan información acerca del grado de exposición a una o varias sustancias, mientras que los biomarcadores de efecto nos dan información sobre los alcances de dicha exposición, así como las posibles interacciones entre diferentes exposiciones que comparten un mismo mecanismo de acción. Esta presentación estuvo a cargo del Dr. Juan Pedro Arrebola, del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada. Aquí les dejo mi correo electrónico por si pudiera serles de ayuda. Muchísimas gracias por su atención.